las familias y por el desconocimiento completo de cómo llevar bien el manejo de estos enfermos, hay un sufrimiento social. Y ese sufrimiento social se paga muy caro porque las instituciones se empobrecen por un mal manejo o por una mal conducción de estos padecimientos. Estos son los modelos de manejo que se contemplan actualmente en el paciente crónico. Este es el modelo más bruto, para mí el modelo más animal, porque no se contempla ayudar al paciente en nada, se está atendiendo solamente al tumor. Vamos en contra del tumor y empezamos a utilizar indiscriminadamente quimioterapia, radioterapia, cirugía, indiscriminadamente hasta acabar no nada más con el tumor, sino con el paciente primero. Y esto se le llama insistencia terapéutica, se le ha denominado de muchas formas, pero eso es cuando hay una obstinación de parte del médico de no utilizar recursos paliativos ya existentes en el mundo entero para poder disminuir el sufrimiento o abolir los síntomas de una enfermedad que está en progreso. Sabemos bien que el cáncer, el 50% de los pacientes van a morir al primer año y el segundo 50% van a morir dentro de los 5 años que tienen en expectancia. Posiblemente entre un 20 y un 25% son los que tengan sobrevida a 5 años. Eso es cuando hay un buen diagnóstico oportuno o cuando hay un buen manejo oncológico, y no es posible si tenemos una carga de pacientes que tenemos que paliar antes de tratar el cáncer. Entonces, es bien importante en este modelo que el tratamiento curativo, algunos pacientes no lo toleran y dicen, yo no quiero nada, no quiero ni quimioterapia, ni quiero radioterapia, yo lo que quiero es morirme. Y aquí es donde caen en los excesos de visitar chamanes o gente que se dedica deshonestamente al manejo de enfermedades, y desgraciadamente no nada más van a afectar al enfermo, sino a la economía de la familia, y acaban por hundir definitivamente tanto a la familia como al núcleo social del enfermo. Este es un modelo todavía más letal, porque el enfermo queda a la deriva. La siguiente. El tratamiento que se está dando actualmente es insertar los servicios paliativos, a veces en una forma abrupta, cortando de tajo y decir, bueno, ya no se va a hacer nada, como dicen los oncólogos, está fuera de tratamiento oncológico, es un paciente FTO, así le ponen, fuera de tratamiento oncológico. ¿Qué quiere decir? Ya no tengo nada que ofrecerte desde el punto de vista oncológico, ¿qué vamos a hacer contigo? Entonces es cuando de tajo entra el manejo paliativo. Pero tampoco este es el modelo ideal, sino el siguiente es el modelo ideal, donde nosotros debemos de paliar no tanto la enfermedad, sino los estragos mismos de la noticia que el paciente recibe de que tiene una enfermedad incurable y que tiene que luchar contra ella. Debemos de tener incursiones paliativas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, moral, educacional, etcétera, para poder llevar a cabo una incursión lenta y suave y generosa y gentil hasta el clímax donde el abandono de la farmacoterapia para la curación se haya inútil. Entonces el paciente no conoce el límite que vimos en los modelos anteriores y entonces se le otorga una capacidad importante de procedimientos paliativos para que no sufra de todo lo que mis compañeros han dicho, del abandono, de la pérdida de las resistencias. Actualmente la medicina a nivel internacional se maneja de esta forma. Hacen mucha mención en la medicina preventiva, sobre todo en los países del primer mundo, e insistimos demasiado en la medicina curativa. Los avances en la tecnología médica han hecho que esto sea vanguardista. En los últimos años se han descubierto muchos adelantos en la medicina y se han curado muchos enfermos que antes eran incurables, pero no podemos desdeñar la posibilidad de que tenemos todavía bastantes casos que se pierden debido a que no hay nada que ofrecerles, y esto queda vacío. Aquí es donde el paciente se pierde, y es una cantidad enorme de pacientes. ¿Por qué? Porque no nada más son los enfermos crónicos, son los ancianos, son los pacientes que tengan neuropatías, nefropatías, cardiopatías, enfermedades crónicas que llevan y cumplen la sentencia de tener que dar sufrimiento y dolor a los enfermos. Entonces, se propone en la actualidad en el primer mundo, y lo proponemos en México, la siguiente, el modelo circular de la atención óptima al dolor.
es la calidad total en el dolor. Cerrar el círculo, este círculo que está vacío, cerrarlo nosotros mismos. Porque yo digo coloquialmente que hay que tender nuestra propia cama porque ahí vamos a caer nosotros. Dice Guillermo Arechiga, aquí presente, que hablamos de paliativos como si fuera para pacientes desahuciados, y nosotros también somos desahuciados, ya nacimos, lo único que nos falta es morir. Entonces, tenemos que meterle a esto más que a esto. La siguiente. Por eso digo que los que nos impulsan a trabajar en esto, y por eso estamos aquí, es por ellos. Ellos nos llaman, ellos nos incitan a que vengamos a hablar por ellos. Ellos no pueden venir, nosotros sí, y podemos decir muchas cosas que ellos no pueden decir, pero con estas caras nos sensibilizamos todos los días, nos desayunamos todos los días y a veces nos cenamos todos los días. La siguiente. Es por ello que después de mucho esfuerzo, después de 11 años en el Centro Médico Nacional del Norte, insistimos en que esto debía abrirse hacia el manejo de síntomas en una capacidad importante en cuanto a cambiar de actitud. Paliativos no es una especialidad, paliativos es un cambio de actitud, es creer en el médico de nuevo, creer en el valor humano y creer en el paciente. Y creer que podemos hacer algo importante por el enfermo. Y por ello nos fuimos a Europa a buscar qué estaban haciendo los europeos y vemos que ellos tenían 11 años de practicar lo que era la medicina paliativa. La medicina paliativa debe de adoptarse en México y crearse debido a la cantidad de cifras que estamos manejando de cáncer al año. Este es un registro viejo de histopatología, pero actualmente casi estamos en los 100,000 casos al año de cáncer. Vemos aquí cómo se presentan en el Distrito Federal, en Jalisco y en Nuevo León, que son los 3 estados con mayor concentración poblacional y vamos a tener la mayor cantidad de enfermos con enfermedades de este tipo. La siguiente. Tan solo en Monterrey, en Nuevo León, perdón, en el 2002 se registraron 6,081 casos. De ellos, el 45%, el 47% está muriendo al año. ¿Qué está pasando con estos enfermos? Están muriendo, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y con quién? O sea, los enfermos oncológicos sabemos que la familia los abandona. Y la familia muchas veces los abandona en los hospitales. Yo tengo una teoría acerca de esto. ¿Por qué muere tanto enfermo en los hospitales? Y es que es lógico, si antes las casas eran grandes y las familias eran grandes y las fiestas se hacían ahí, la gente nacía ahí, pues la gente moría en casa. Pero ahora las casas son pequeñitas y son dormitorios, y las fiestas se hacen fuera de casa, las bodas se hacen fuera de casa. De hecho, cuando tenemos vacaciones, vámonos de la casa porque no quiero estar encerrado, pues si nunca estás en casa. Y finalmente la muerte, ¿por qué va a ser en casa? Pues que se encarguen los del hospital, para eso están. No más que un hospital no es para eso. Y lo peor de todo es que lo velan fuera de casa y lo entierran también fuera de casa. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos deshumanizados completamente y estamos jugando los paquetes, ¿sí? La papa caliente. Y la papa caliente muchas veces cae en el hospital. Y les voy a decir por qué, la siguiente. Fíjense, los pacientes en el 99, de los casos que hubo en consulta externa por primera vez y subsecuente, el 40% se registraron como pacientes incurables, que nos habla que de entrada, de primera vez, el paciente ya no tiene posibilidades de curación, entonces tiene que ser sujeto a un sistema de paliación. Eso se repite, es una constante que se repite en los años siguientes, en el 2002 y 2001. Y vemos los ingresos hospitalarios, que son nada desdeñables por la cantidad tan enorme de pacientes, y vemos las estadísticas que vienen en el 2002, que es la siguiente. Fíjense, pacientes hospitalizados del 2001 al 2002, fueron 2,303 casos, con un diferencial previo con el año anterior de 32, defunciones 218, que es el 9.4, pero fíjense, defunciones en las primeras 48 horas, el 40.36%. ¿Qué quiere decir? El paciente llega al hospital a morir. A eso lo llevan, a morir. Es un acarreo de muerte y están convirtiéndose en mortuorios los hospitales de tercer nivel, que es carísimo atender la muerte en un hospital de tercer nivel.
Entonces, la siguiente. Eso hace que tengamos cifras impresionantes. Estos pacientes, fíjense, pacientes de primera vez que se ven en oncología médica son, en el año 2002, 3.316. Al día se ven 12.1 pacientes diarios de primera vez. Y de hemato son 3. Subsecuentes, estamos viendo casi 20,000 pacientes. Vamos a quitarle esto, un 60%, son paliativos. ¿Qué está haciendo el servicio de oncología con 60 pacientes, o sea, el 60% de pacientes de más, que ya están fuera de manejo oncológico? Atiborrarse de consulta, se cansan, los oncólogos ya no pueden recibir más gente, ¿y qué pasa con los que potencialmente se van a curar? Pues les dan cita dentro de 3 meses, y dentro de 3 meses ya son incurables, ya son paliativos. Entonces estamos haciendo una generación de pacientes incurables, debido a que el servicio está muy mal optimizado. Paliativos es la respuesta para optimizar esto. Y estas son las cifras. Fíjense que después de que se le entregó al doctor Santiago Levy en su mano el proyecto de paliativos en el norte del país, y gracias al ingeniero Castillo Magallón y las autoridades del norte que nos apoyaron, nos dieron 2 plazas más, una enfermera y un médico. Fíjense lo que hicimos ya a partir de abril a noviembre, que son 7 meses, la cifra de prestaciones de servicios que hicimos es prácticamente la mitad que hicimos en 10 años. ¿Qué quiere decir eso? Entre más seamos, menos van a ser los pacientes que van a estar en servicios de oncología, atascando servicios que deben de ser pero muy eficientes para poder tratar el cáncer. La siguiente. Estos son los dispositivos que estamos aplicando, son las bombas de infusión subcutáneas, ¿verdad? Que estamos observando aquí, vemos cómo la enfermera está aplicando el medicamento. Ella es una poseedora de un cáncer de mama, ella tiene una vida social muy activa, se le ve su cara, muy sonriente, ella va por su bomba, se va a trabajar tranquilamente, la bomba le está permitiendo una calidad de vida óptima y seguir con su vida hasta que Dios se acuerde de ella. Una pregunta que nos hacen los pacientes es, ¿cuándo me voy a morir? No sé. No sé cuándo me voy a morir yo, porque, o sea, no sabemos. Estos pacientes no están condenados a muerte, son pacientes enfermos y necesitamos tratarlos. La siguiente. Las metas y objetivos es dar una medicina paliativa a todos los enfermos terminales y a sus familias. Capacitar personal médico de enfermería, psicología, trabajo social y voluntariado. Todos los que se quieran sumar al proyecto, bienvenidos. Paliativos es actitud, no es conocimiento. Los conocimientos se adquieren, pero la voluntad no se puede adquirir, esa se mama. Necesitamos unidades y equipos de cuidados paliativos en los 3 niveles de atención. Acreditación universitaria del personal, eso se hace con mucho cuidado. Ya logramos la acreditación universitaria en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenemos necesidad de llegar a la docencia e investigación óptima, distribución equitativa de recursos en los 3 niveles de atención y cobertura nacional. La siguiente. Y este es el organigrama que estamos practicando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es el paciente de primero y segundo nivel que es diagnosticado con cáncer, es enviado necesariamente al 3er nivel, pero si en el 3er nivel se diagnostica que este paciente está fuera de manejo oncológico, no debe de quedarse en el 3er nivel. Debe de pasarse al 3er nivel de atención para que sea valorado en una clínica de dolor y cuidados paliativos y posteriormente, en una forma caudal, llevar al paciente a su casa, pero con atención óptima de valoración de tratamiento del 3er nivel, un seguimiento del primero y segundo nivel de atención y una comunicación abierta entre todos los canales de comunicación, pero jamás volver a este nivel de oncología. ¿Por qué? Porque eso redunda de nuevo en los gastos energéticos y de recursos para el manejo del cáncer. Entonces tenemos que obligadamente meterlo en este círculo virtuoso. ¿Virtuoso por qué? Porque pues antes no lo existía, y antes era un círculo maligno, donde el paciente